Vamos a hablar ahora de lo que es un mercado. Un mercado es ese espacio real o virtual que se crea como producto de la ecuación, del juego en la ecuación oferta y demanda. Es decir, es aquel sitio en donde compradores y vendedores, en una forma libre, informado, autónoma, convergen para conseguir un bien, para que uno venda y para que el otro compre. Y que ese precio que se establezca sea el precio de mercado, el precio del momento. Pero alrededor del tema de mercado hay muchas definiciones y a veces pueden prestarse a confusión. Yo voy a analizar en este momento un conjunto de definiciones que después nos van a llevar a un conjunto de conclusiones de lo que significa y que nos van a ilustrar cómo funcionan los mercados de arte. Vamos a hablar en principio de los mercados desde el punto de vista de los geográficos. Un mercado de arte, por ejemplo, empecemos con el local, que es el mercado más pequeño. Un mercado local podría ser un mercado de obras de artistas de una zona determinada. Por ejemplo, artistas que solamente trabajen en un estado o en una provincia o en una comunidad. Los artistas de la Comunidad de Madrid o los artistas de Barquisimeto o los artistas de Venecia o los artistas de Nueva York. Es decir, son artistas solamente conocidos en ese pequeño ámbito local. Eso tiene un alcance dentro del precio de las obras que no tiene por qué ser realmente, y lo explicaremos un poco más adelante, ni mayor ni menor. Sencillamente es que tienen un mercado más pequeño, pero si son solamente y muy reconocidos en esa zona, pues sencillamente las personas de esa zona pagarían un precio más alto por obras de esos artistas. Luego tenemos los mercados regionales que se extienden un poquito más geográficamente. Por ejemplo, el mercado de la región de Murcia. Todos aquellos artistas murcianos pues pueden tener a lo mejor un precio significativo dentro de su ámbito local. O, por ejemplo, un artista en la zona oriental de Venezuela. Podría tener, pues, dentro de esa zona, ser un artista muy reconocido y tener un propio mercado bastante local frente a los demás, pero que de alguna manera, pues, es un mercado activo. Luego tenemos los mercados nacionales, que como su nombre lo indica, son mercados de la nación. Los artistas venezolanos, por ejemplo, el grueso de los artistas venezolanos tiene su mercado en el mercado nacional de Venezuela. Los artistas españoles, el grueso, lo tienen en España y los chinos lo tienen en China. Es decir, esto es lo más frecuente. La mayor parte de los artistas entran dentro de un mercado nacional. Luego vamos a los mercados internacionales. Los mercados internacionales son aquellos en donde selectivamente un grupo de artistas de cada nación entran en una, vamos a decir, en una competencia abierta dentro del mercado y en una valoración relativa entre ellos. Entonces, podemos decir que una obra de Reverón, por ejemplo, que es un artista internacional venezolano, y una obra de Miró, que es un artista internacional español y europeo, pues claramente pueden tener una comparación de precios equivalentes. Y eso está fundamentado en la demanda que puede haber de los Reverón o de la demanda que puede haber de los Miró. Pero ambos pertenecen a un mercado internacional. Podemos hablar así de Soto, de Palazuelos, de Cruz Diez, de Alejandro Otero, de Tapie, de Chillida, de Dalí y de tantos artistas del mundo, ¿no? Damien Hirst, en fin, de contemporáneos y no. Todos ellos entran dentro de lo que es un mercado internacional. Ese mercado internacional normalmente está regido por las ventas a través de las subastas internacionales, que son las que de alguna manera moderan los precios de la obra de estos artistas. Y esto porque las subastas permiten llegar a un público mucho más amplio de lo que normalmente se llega a través de las galerías. Sin embargo, ya en momentos actuales las plataformas digitales de venta pues permiten que muchos artistas y muchas galerías puedan ofrecer sus bienes ya dentro de un público mucho más amplio dentro del ámbito internacional. Y luego están los mercados globales. Los mercados globales son aquellos que también tienen que ver mucho con la tecnología,
con los dispositivos tecnológicos, con la capacidad y el alcance en el mundo mundial. Cuando decimos de un mercado internacional, nos referimos a mercados dentro de centros de arte. Por ejemplo, un mercado internacional es Nueva York, un mercado internacional es París, un mercado internacional es Madrid, un mercado internacional es Roma, pero un mercado internacional no tiene por qué ser necesariamente Singapur. ¿Por qué? Porque es demasiado restringido. Entonces, que se venda fuera del país de origen no necesariamente quiere decir que el artista tenga una proyección internacional. Lo que quiere decir es que se vendió esa obra o ese conjunto de obras en otro mercado. Para hablar de un mercado internacional, tiene que ser un mercado en el que con frecuencia, recurrentemente y en una forma más o menos estable, la obra de este artista o de estos artistas se venda en diferentes tiempos. ¿Okay? Los mercados globales entonces son mercados que donde se puede colocar la obra en cualquier parte del mundo. Y para ello, bueno, esos son los artistas reservados a los grandes dioses del arte. Un Picasso claramente se puede vender en cualquier parte del mundo. Una pieza de, vamos, un Miró, un Renoir, un Degas o un Van Gogh se puede vender en cualquier parte del mundo. No así algunos otros artistas con carácter internacional, pero que a lo mejor no han llegado a alcanzar la posibilidad de vender en estos mercados globales. Otra clasificación que es importante conocer es la clasificación de los mercados según el tipo de consumidores. Según el tipo de consumidores, nosotros podemos tener mercados de compradores, es decir, aquel momento en el que la oferta y la demanda está desbalanceada, es decir, que hay mucha más oferta que demanda, por lo tanto, los compradores harán mejor negocio. Por eso se llama mercado de compradores. El caso contrario, que es cuando hay mayor número de compradores y menor número de obras, es decir, cuando la producción de un artista es muy pequeño y por X o Y razón, por alguna gran exposición, por un catálogo razonado importante, por la desaparición física del artista o por cualquier otra razón, pues haya mayor número de compradores que de vendedores, entonces estamos llamando a ese mercado mercado de vendedores. Y luego hay un mercado que es el mercado institucional, que es un mercado que es independiente del comprador y vendedor, y es aquel mercado que está regido por el interés que puedan tener las colecciones institucionales, es decir, los grandes museos, las grandes colecciones estatales o las colecciones de grandes empresas que se rigen no solamente por la oferta y la demanda, sino por completar líneas de colección que permitan que la revalorización de su colección en completo, en conjunto, se haga cada vez mayor en función de cada uno de los elementos o cada una de las obras que se van incluyendo en esta colección. Estos mercados institucionales son mercados que son mucho más libres, son mucho más autónomos y que además se rigen por unas reglas que si bien no saltan la oferta y la demanda, pero que de alguna manera tiene algunos otros parámetros inherentes a la propia obra y a los propios artistas y al propio sentido de cada colección que los hace desarrollarse en una forma autónoma. Pues ahora para definir algunos otros títulos alrededor de la palabra mercado, vamos a usarlo en forma comparativa. Vamos a hablar de lo que es un mercado internacional versus un mercado local, regional o nacional. Un mercado internacional, ya dijimos, que es el mercado en donde en cualquier parte del mundo, vamos, del mundo del arte, las grandes capitales del arte, se puede vender la obra de un artista. Un Soto, por ejemplo, se puede vender prácticamente en cualquier ciudad importante donde se venda arte. Pero también en un Soto se puede vender en un mercado local, regional, local y nacional. Es decir, es un alcance mucho mayor cuando el artista ha logrado la internacionalización. Entonces, el mercado internacional es donde ese artista puede acceder a un público fuera del confín de su propio país, y un mercado local, regional o nacional es aquel mercado en el que el artista solamente puede vender dentro de su propio país de origen. Luego vamos a hablar de un mercado primario y un mercado secundario. Definiendo un mercado primario como el mercado de donde
parte la obra, es decir, el mercado primario es el mercado de las galerías que representan a diversos artistas. Esa primera exposición del artista o esa exposición que se hace cada 2 años o cada año y que muestra lo último del artista y que es el artista quien consigna en la galería y la galería quien representa a ese artista, se llama mercado primario. Las obras vendidas por esa galería dentro de esas exposiciones son obras del mercado primario. Las obras del mercado secundario tiene la sutileza, tiene la situación de que ya no pertenecen al artista cuando las vende, sino pertenecen a los coleccionistas. Es decir, una misma obra, una obra que se venda en una exposición X de una galería que representa a 20 artistas y se le vende a un coleccionista, si este coleccionista al día siguiente o el mismo día, una vez pagada la obra, decidiera vender esa obra, ya la obra se consideraría que pertenece a un mercado secundario, porque ya no es el artista directamente el que está vendiendo a través de su galería, sino que ya es un tercero. ¿Cuál es la ventaja de los mercados primarios y secundarios? Bueno, esto nos daría pues mucho material para hablar por mucho rato, pero en principio lo que quiero esbozar es que los mercados secundarios son más autónomos y más libres. Son los mercados de los que se nutren la mayor parte, son obras de las que se nutren la mayor parte de las casas de subasta. Por lo tanto, el valor en un mercado secundario o en una galería de mercado secundario puede variar considerablemente en relación al valor de la obra en una galería de mercado primario. Esa variación puede ser en ambos sentidos, o en alza o en baja, en función de la importancia de la obra y del momento en que se esté vendiendo. Lo normal es que en un mercado secundario, dado que ya es un tercero el que compra y que sus razones las razones por las que vende son muy diferentes a las razones por las que vende un artista, pues puede incidir esas razones en el precio. Y se pueden dar muchos casos, y de hecho se dan, que en mercado secundario las mismas obras que se han vendido en mercado primario en un precio X se puedan conseguir en un mercado secundario en un precio inferior. También pasa el sentido contrario. Si el artista ha tenido en el tiempo en el que ha habido la transición de propiedad de esa obra, ha habido algún evento que incida notablemente y públicamente en el precio de la obra, pues en el mercado secundario, a pesar de ser un mercado reciente, podría venderse la obra mucho más cara. Indudablemente todo esto son valores relativos siempre sujetos a la ecuación oferta y demanda. Otro concepto importante que podemos estudiar hoy es los mercados en alza versus los mercados en baja. Los mercados en alza son mercados donde hay una gran demanda, es decir, los precios de las obras van a obtener un precio mucho mayor, se van a vender en un precio mucho mayor porque hay mayor número de personas que quieren esa obra. Eso es un mercado en alza. Lo contrario, es decir, cuando tenemos una sobreoferta de obras, lo normal es que haya un mercado en baja. ¿Esto por qué? Porque para un número limitado de compradores existen muchas posibilidades de compra. Por lo tanto, la compra es mucho más selectiva. Por lo tanto, los mercados son mucho más pequeños. Por lo tanto, los mercados bajan. En los tiempos de crisis, lo normal es que los mercados estén en baja. No porque haya mayor número de obras, sino porque hay menor interés en la compra. Entonces, el número de obras, aunque sea finito, se va acumulando de manera de que los compradores tienen mayores posibilidades y mayor rango de selección de la obra en la que quisieran invertir. Todas estas definiciones alrededor de la palabra mercado están relacionadas entre sí y muchas veces podemos caer en interpretaciones cruzadas. Por eso es interesante analizar las dos posiciones en cada una de estas definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados de compradores y mercados de vendedores, el mercado de comprador es aquel en el que el comprador es el que manda. Es decir, es aquel mercado en donde hay mayor número de obras y el comprador tiene la posibilidad de elegir mejor dentro de un universo de obras mucho mayor. Eso es un mercado de compradores. Un mercado de vendedores es aquel en el que el vendedor es el que manda. Es decir, como el vendedor tiene la obra,
pues él puede seleccionar a quién se lo vende. ¿Por qué? Porque hay muchos compradores que quisieran comprarla. En ese momento, en el mercado de vendedores, se supone que los precios son mayores. En el mercado de compradores, se supone que los precios son menores. Vamos a hablar ahora del mercado de los bienes de inversión versus el mercado de los bienes perecederos. Esto pareciera que no tiene relación con el arte, pensando que el arte no es un bien perecedero. Pero pensemos que hay ciertas expresiones del arte que sí son instantáneas, son espontáneas y son momentáneas. Por ejemplo, el arte, el performance art. Entonces, pensando en eso, vamos a analizar lo que es un bien de inversión. Un bien de inversión es un bien en el que hoy podemos comprar una pieza de arte, podemos conservarla en nuestra colección y podemos aspirar a que en un futuro corto, mediano o largo, nuestra pieza de inversión pues se revalorice. Pero si nosotros quisiéramos comprar, por ejemplo, la obra de Banksy que se vendió en una de las subastas más importantes, en donde la obra se autodestruyó en el acto de la subasta, eso es un acto performático. Es decir, ¿qué es lo que estamos comprando en ese momento? ¿Estamos comprando la obra? No, porque se destruyó. ¿Estamos comprando el documento gráfico de la obra? Bueno, parcialmente sí. Estamos comprando el hecho de que se haya comprado, o sea, hayamos estado interesados en un acto público por una obra de gran valor, pasando los 4 millones de dólares, y que al final no nos estamos llevando nada para la casa. Bueno, pues sí nos estamos llevando algo. Nos estamos llevando el hecho de que hemos comprado la obra de mayor valor dentro del arte urbano y que además no nos estamos llevando nada. O sea, estamos comprando un valor subjetivo. Eso es lo que se llama un bien de valor perecedero, ¿ok? Puede haber otros y seguramente hay muchos otros ejemplos. Cuando vamos a una actividad performática, a un show, y en el momento no nos damos cuenta que es performática porque a lo mejor la intención del artista es que participemos dentro de la actividad. Por ejemplo, una montaña de caramelos en una sala de exposición en un museo. El solo hecho de retirar un caramelo de ese sitio ya convierte a ese caramelo en un bien de inversión con una rentabilidad quizás muy poca, muy pequeña, pero proveniente de una exhibición que es perecedera. Dense cuenta que estos son conceptos subjetivos y conceptos ligados, pero todo está ligado finalmente al hecho y la importancia que le da el artista a determinar qué es lo que es una obra de arte. Y desde los tiempos de Duchamp, cuando decidió que un urinario era una obra de arte, pues prácticamente desde ese momento es el artista quien decide cuándo aquello que él hace es una obra. Como última definición, vamos a hablar de lo que es un mercado libre, autónomo, sin presión, en donde compradores y vendedores convergen en una manera autónoma también, en un foro público, para intercambiar un bien. Es una definición completa de un mercado, ¿verdad? Pero eso lo resumimos nosotros con el concepto que es la subasta. La subasta es eso, un mercado en donde compradores y vendedores libremente, sin presión, bien documentados, con toda la información que requieren, acceden públicamente para intercambiar un bien. Ese precio obtenido, en principio, es el valor de mercado para ese momento. Eso termina siendo uno de los conceptos más potentes, más poderosos de mercado del arte. A modo de conclusión de este capítulo de un tema tan importante como es el mercado, y habiendo dado, como lo hemos hecho, un conjunto de definiciones muy aplicadas al mercado del arte, lo más importante para utilizar la palabra mercado es pensar en dos cosas. Uno, en la ecuación oferta y demanda, de la que hemos hablado en tantas oportunidades, de aquellos vasos comunicantes, en donde el precio fluctúa en función de cuánto se oferta, cuánto es el valor de la oferta y cuán grande es la demanda. Eso en un primer lugar. Y como un segundo término, no menos importante, es el término de acceder con libertad a los mercados. No puede haber ningún mercado que sea fiable si no es libre. Es decir,
Por eso se llama mercado libre. El término de mercado libre, que es un término que en arte se usa mucho menos de lo normal, porque nos suena a mercado popular, pero no, cuando hablamos de mercado libre estamos hablando de un mercado de acceso libre, donde compradores y vendedores acceden con libertad y sin presión. Esto es muy importante que lo sepamos porque en función de estos dos elementos, la oferta y la demanda y la libertad de compra y de venta del comprador y del vendedor, es cuando realmente se puede establecer un precio que se puede considerar un precio referencial.